Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Saludos y bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva sesión, a esta nueva clase, patrocinada por Paz Medical, a cargo de la licenciada Lisette Páez. Muy buenas noches, Lisette. Muy buenas noches a todos los que estáis entrando en la sala. Permítame que ponga el fondo de pantalla adecuado a lo que nos corresponde y es extraordinario porque apenas abrimos la sesión y ya somos 50 personas, 52, perdón, en la clase, en la sesión. Permitidme que voy a empezar a aplicar y quiero aplicar a ascender como panelista a mis contertulios y quiero saludar a Alba Delgado. Muy buenas noches, Alba. Voy a comprobar también que ya acabamos de habilitar también que ustedes pueden chatear con todos a través del chat. Y por favor, quisiera pediros que a medida que vais saludando, nos digáis vuestro nombre, en el momento que saludáis, si sois tan amables, y también nos digáis desde dónde nos estáis acompañando, por favor. Ciudad y país. Esto es algo muy, muy bonito. Entonces quiero saludar a Alba, a Andreina y a Sheila, que ya estáis en la sala y al mismo tiempo saludando a través del chat. Por favor, no dejéis de conversar y compartir con nosotros a través del chat. Voy a buscar a nuestra contertulia, a la profesora, a la licenciada Lisette Páez. Y de paso estoy viendo muchos amigos y caras conocidas. Quiero saludar a Alejandro Guier, buenas noches. A Andrés Ardila, ¿cómo estás? Hola, Andreina, buenas noches. Ariela, ¿cómo estás? Asia, buenas noches. Buenas noches también para Bárbara Berrequia, buenas noches. Y a Carlos Orihuela y a Brian, ¿cómo estás? Y a Diana, hola Diana Martínez, bienvenida. Y a a la doctora Carlen Fajardo, qué gusto que nos estás acompañando también. Y a Mayerin Marte, saludos doctora, ¿cómo se siente? Hola Deyeris, buenas noches. Buenas noches, Lianet, ¿cómo estás? Por fin encontré a Lisette. Es tan rápida la cantidad de personas que están entrando, es complicado. Ahí, Lisette, ya te puse para ascenderte a panelista. Aparecerás, entiendo, en cualquier momento. Ahí estás. Hola, Bien. hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Lisette? Bienvenida. Bienvenida. Te puedo decir que somos ya en este momento 87 aquí en pantalla. Y aprovechamos también para seguir saludando. Hola, buenas noches, Rosa. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos a Rosa Precel, a Gertrudis Padilla, eh, desde Colombia. Qué gusto que nos estéis acompañando. Hola, Ernesto. Muy buenas noches. Saludos para Ernesto Méndez, para Elizabeth Corcino y también y para Erika Tejeda, a Eliana Monegro, perdón, ¿cómo estás? Y a Eliezer Rodríguez. ¿Cómo estamos, Eliezer? ¿Todo bien? A Giselle Bautista, buenas noches, Gloria. Hola, Gorky, saludos. Cómo anda todo por el Cibao? Buenas noches a Indira. Saludos a Jennifer, a Joaquín Rodríguez. Hoy me encanta tener claro que tenemos también a la doctora Joana Diplán. Un gusto, Joana. Siempre un honor compartir contigo y también al doctor José Arévalo. Muy buenas noches. A Judy Castillo, a Julia Polanco, a Yuli, muy buenas noches. A Yulisa, ¿cómo estás, Yulisa? A Lainer, que no nos
a Olvidado hoy en la noche y a Lady también. Muy buenas noches. Y a Marta Leni, Matos, saludos. Hola Leslie, saludos Dormelis, a Liseta Costa, ¿cómo estás? A Luis Miguel Vázquez, a Marcelo Cuadros. Hola Mariela, buenas noches. ¿Todo bien por la Romana? Saludos para Marilyn, para Maritza Peña, ¿cómo estás? Para Meris Berruete y a Natalie Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ninoska? Hola, Pamela, buenas noches. Hola, Paola. Patricia, ¿estás con nosotros también hoy en la noche? Lisette, Patricia nos está acompañando también. Como Paz Medical, ¿es posible? Sí, sí, así es. Porque si es así, Patricia va a aparecer en este instante también ¡pum!, con nosotros. Ya le dimos la opción de entrar aquí como panelista también. Y también para poder saludar. Hola Reina, buenas noches. Saludos a Raquel y a Randy. ¿Cómo estás? Buenas noches, Patricia. Nos da mucho gusto que una argentina Hola, que vive en Canadá y que trata todo el día con alemanes y se maneja en inglés pueda hablarnos en español, pero que no te líes con el no, idioma. no. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A veces pasa, pero bueno. Yo sé que sí. ¿Desde dónde nos acompañas hoy? Hoy estoy en Buenos Aires. ¿Ve? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Uno no sabe cuando está en el cono sur o en el norte. Así que te has ido inteligentemente al calor por unos días o por un tiempo, Sí, dejando ese frío infernal de Canadá. Los canadienses vienen a República Dominicana ahora, sí, no. huyendo de esos 25 bajo cero, ¿verdad? ¿Qué Creo que tenemos no nuevo? conozco a ningún canadiense que no haya estado en República Dominicana. Sí, lo curioso es que no salen de los hoteles. Vienen y no se les ve. Van del avión al hotel, del hotel al avión. Bueno, voy a saludar también a Sara Cruz, muy buenas noches, a Santiago Jiménez y también a Rosani González, buenas noches. ¿Cómo estás? A Sheila, que también nos acompaña, y a Silvana Landaburu, que sé que tenía muchas ganas de acompañarnos hoy, desde Argentina. Y me gustaría, si tienes acceso también, Patricia, al chat, que tú misma también puedas ir comprobando desde dónde nos Sí, están estuve acompañando hoy en mirando. la noche. Y tú, por favor, también me ayudes a intervenir. Quiero saludar a la doctora Vanessa Pichardo. Me da mucho gusto que por segunda sesión consecutiva nos estés acompañando, Vanessa. Un gusto también. También a Yanelis, Cortorreal, a Itzis, a Wanda Guzmán. Muy buenas noches. A Susana Brea. En este momento ya somos 110 personas que estamos acá. Y si los lentes te dejan, ¿verdad? Venezuela, ¿Eh? alguien de Ajá. Venezuela. Díganos de dónde estáis, por favor. Siéntanse orgullosos del lugar donde están ahora. No solo saluden, digan desde dónde nos escriben, desde dónde nos estáis acompañando en este momento. Este evento era para República Dominicana, pero resulta que se nos ha abierto a todo. Y ya tengo personas que, sorprendentemente, después de 4 veces enviado el link, me preguntan que les envíe el link. Bien, vamos a complacerles. Guatemala, Perú, muy bien. Ah, venezolana desde Perú. También tenemos a Catherine acompañándonos. Muy buenas noches, Catherine. Anyway, en República Dominicana. Piensen, por favor, los que escriben en el chat, que hay una opción que es escribir a todos y otra que pone escribir a anfitrión y panelistas. Toquen lo de a todos, porque si no, solamente lo leemos algunos, sobre todo para tengan que poner, cuando tengan que poner preguntas, por favor, a través del chat. Hoy tenemos una sesión, hoy tenemos una clase de esas que uno siempre habla como imperdibles, ¿verdad? Cuando hablamos de imperdibles, ¿sabes? Cuando, cuando hablamos de imperdibles, nos referimos a que quien se haya como mínimo estudiado el, el menú, cuando estoy hablando de menú, me estoy refiriendo al espacio en donde les hablamos del temario del primer día, del segundo y del tercero. Ahora estamos en el segundo. Espero que se dieran cuenta que el primer día hablábamos de tamizaje neonatal o estudios neonatales en el nacimiento.
Por lo tanto, ante la incertidumbre de una audición, ¿cierto, Lisette? Ante la incertidumbre de un bebé que llega al mundo, y espero que recuerden que aquí no pensamos que el tamizaje auditivo neonatal tenga solamente que llevarse a cabo en población de riesgo, ¿cierto, Patricia? Sino que debería ser universal. Es más, tenemos que pelear porque sea universal, porque lamentablemente hay muchos casos que acaban escapándose hasta los 2, los 3, los 4 años, y yo he detectado casos en República Dominicana de detectar una pérdida de audición a los 11 años. A los 11 años, sí. Con una sordera que además era entre leve y moderada, pero habían convertido al niño, que ya no era tan niño, era una niña, por cierto, en alguien con prácticamente lenguaje de sordomudez. ¿Sí? Y sin ser algo humillante, el tenerse que comunicar con lengua de signos, pero a alguien con una pérdida de leve a moderada no le toca. No le toca. No le toca. Y uno piensa, ¿cómo falla la cadena de una forma tan estrepitosa, de una forma tan horrible, de una forma que creo que más de uno debería haber caído preso, ¿verdad? Por eso mismo, ¿sí? Debería, o sea, no solo, o sea, deberían convertir en ilegal tanta incompetencia, disculpen, ¿sí? Y por eso es tan maravilloso el estar contando ya con 125 personas acá en la sala, porque el otro día Lisette nos dio una clase magistral precisamente en la que veíamos cómo el tamizaje auditivo en neonatos es algo rápido, es algo indoloro, y verdad que es tan importante que sea indoloro como rápido, es algo necesario y es algo económico. Y Sí. insisto en lo que es económico, porque cuando una prueba puede durar 10 minutos si se hacen las condiciones adecuadas, ¿verdad? Y en el momento adecuado, nosotros automáticamente podemos hacer un cribaje de saber separar lo que toca de lo que tiene sospecha, lo que Sí. parece bien de lo que tiene sospecha. Pero Ujú. detrás de eso, hoy la licenciada Lisette Páez hoy nos hablará de que cuando aparecen casos en los que se empieza a confirmar o la sospecha es demasiado alta, estamos hablando de neonatos, ¿verdad? Cuando ese tamizaje no se llevó a cabo cuando debía y digamos que se hace entre el primer mes y el año. Escuchen lo que les estoy diciendo porque esto clase ya empezó, que no me tocaba, pero tenía que decirlo, ¿no? Sí, Perdón, Carlos, te interrumpo un segundito. Es que Juan Carlos está aquí en el chat, pero está como PC. está como que, perdón, PC. Aparece PC. aparece como una P y una C. Disculpen, sí. Eh, Créanme que no es nada fácil encontrar. Entre tanta gente. Sí, pero si ustedes, si me ayudáis, vosotros Mm, también lo podéis ascender a panelista. Ah, aquí está, como PC, de acuerdo. Entonces, aquí viene y el señor PC ya está subiendo a panelista. Muy bien, ¿de acuerdo? Eh, yo les estaba diciendo que cuando, cuando no se ha hecho cuando se debe, es decir, en el primer mes, y lo estamos haciendo entre el primer mes y en el año, que también es una bendición, ¿verdad? También es una bendición, con el primer inconveniente de que el niño ya no duerme tanto, ¿verdad? Entonces uno debe buscar técnicas para que se duerma o inducirle al sueño para que no nos falsee la prueba, ¿de acuerdo? A partir de ahí puede aparecer que tenga sospecha de pérdida de audición. Entonces el estudio ya no tiene que ser de tamizaje. En el estudio mm, ya tenemos que trabajar un primer diagnóstico porque si se confirma la pérdida de audición y esta es, créanme, da igual, leve, moderada, severa, profunda o cofosis, da igual, porque cada una tiene un tipo de tratamiento específico, el diagnóstico tiene que ser muy certero. Y para que sea muy certero, se deben dar de nuevo otras condiciones, ¿cierto? Y las condiciones tienen que ser, de nuevo, que el silencio sea el adecuado para llevar la prueba con fiabilidad. De esto nos hablará hoy Lisette. ¿Qué otra condición es necesaria? Que el equipo esté calibrado. ¿Qué otra condición es necesaria? Que el equipo sea fiable. Acabo de tocar ahora uno de los puntos más importantes. Que sea fiable. ¿Sí?
Otro punto importante, que la prueba no sea eterna. ¿Saben qué es una prueba eterna? Aquella que se hace con equipos que no están quizá en las mejores condiciones, quizá por su propio origen, y una prueba que podría durar 15 minutos se eterniza 1 hora y media. A ver quién aguanta eso con los lloros del bebé o del niño regresando un día detrás de otro. ¿Me explico? Y para cuando ya tenemos el diagnóstico, entonces entra otro de los elementos importantes que nos hablará también Lisette, que es la correlación entre los diferentes estudios. ¿Cierto? Porque un estudio habla, pero 2 estudios hablan más y 3 estudios hablan más. Y la correlación entre los estudios unido a una anamnesis adecuada es la que al final nos permite trabajar la intervención temprana o en el momento en el que la podamos llevar a cabo. Por eso la sesión de hoy vamos a hablar más, cierto, Lisette, de audiología diagnóstica. ¿Es así? ¿Sí? Bien. Quiero saludar a Juan Carlos Oleas, no sé si tienes el micrófono para poder acompañarnos. Juan Carlos, estás dado de alta como PC, eso es un misterio, lo del PC, será el personal computer, suponemos. Pero quisiera saber si el micrófono lo vas a poder activar con nosotros también. Hola, buenas noches. Hola, Hola. alegría de tenerte. Perdonar, es que he tenido varios pequeños problemitas de laptop. Voy a ponerte el nombre el adecuado. ¿Puedo agregar algo a lo que dijiste, Carlos, sobre la Por parte favor, económica? adelante. El impacto económico de no detectar una pérdida auditiva a tiempo no es solamente el tema de los estudios, sino también que una intervención hecha a tiempo ahorra mucho dinero en servicios especiales que va a necesitar esa persona durante toda su vida si no consiguió desarrollar lenguaje y desarrollar una capacidad de oír de manera medianamente normal. Entonces, no es solamente el tema del ahorro en dinero en la prueba, sino el ahorro en dinero a lo largo de toda la vida de esa persona. Eso es algo que nosotros en Path Medical, cuando hablamos del tema del seguimiento, este Path Track que Lisette explicó muy bien la semana pasada, la importancia que es que muchas veces, sobre todo cuando hace falta el dinero del gobierno, si todos estamos todos muy de acuerdo en el momento de firmar la ley, lo hacemos con un gran anuncio, qué fantásticos que somos, que hicimos esta ley, pero al momento de poner el dinero, ahí no aparece nadie. Pensando que, bueno, nos ahorramos ahora este dinero en equipos, en pruebas, en personal. No nos ahorramos nada. Al contrario, no detectar esa sordera, esa pérdida auditiva a tiempo va a significar un gasto para el gobierno, para la familia, para todo el mundo, muchísimo mayor que lo que es dedicar dinero a hacer el estudio y la intervención en el momento. Adelante, Juan Carlos, por si quieres aportar algo. Bueno, nada, buenas noches primero. Disculpar un poco el lío informático, pero no, ya estamos aquí. Nada, como tú has iniciado, pues hoy vamos a seguir con un poquito más, avanzando un poquito más en la clínica y en la valoración y en la metodología de interpretación de resultados, con la misma misión, es decir, tener un servicio de calidad, tenemos unos equipos que nos ayudan y nos facilitan esta evaluación a los niños y dar la bienvenida a todos los que están aquí y sobre todo pues a Lisette y a Patricia que nos acompañan en este fabuloso curso que estamos realizando. Muchas gracias, Juan Carlos. Son las 7:20. Me ha dicho Lisette que tenía, si no me equivoco, ¿cuántas eran? 216 diapositivas. Eran más o menos algo así. Lo digo para que por favor se pongan cómodos. Vamos a quitarle un 0 y que se nos quede en 21 o 22, ¿de acuerdo? Nos está hablando el licenciado Ormelis Marlen, en el que hay varias ARS que sí que cubren las pruebas de tamizaje. Yo tengo que decir que la mayoría las cubre, ¿cierto?
Para los que son de otro país, tengo que decirles que las ARS son las administradoras de riesgo de salud. Bien, comentar lo siguiente. Hay muchos de los asistentes, y en este momento somos 160, que me estaban preguntando durante la semana qué ocurre con quien no asistió en la primera sesión. Para poder obtener el certificado no de asistencia, sino de aprovechamiento, ¿sabes? Sino de aprovechamiento. Es importante haber asistido a las 3 sesiones. Y quien no pudo, evidentemente, se quedaría fuera. Les voy a decir que sí, que la sesión se grabó, la sesión se editó, la sesión la tenemos ya en una zona privada de YouTube, la vamos a compartir a través de los propios grupos de WhatsApp que se han creado, y también les tengo que dar una excelente noticia, y es que la licenciada Lisette Páez ha elaborado unos cuestionarios de examen maravillosos, sé que todos lo estaban deseando, entonces estamos muy contentos de que todos ustedes puedan autoevaluarse de esa forma, y también comprenderán que un certificado se da no para el que estuvo, sino para el que entendió, ¿sí? De la misma forma que yo no quisiera, de ningún modo, que un chamán atendiera a mi hija, porque lo que prefiero es que sea un médico que haya aprendido y que haya aprovechado la clase, ¿cierto? De este modo, vamos también a facilitarles a través de los grupos, un pequeño formulario en el que, por favor, van a tener que entrar, allá accederán a un examen en línea, y esos exámenes en línea que van a comprender la primera, la segunda y la tercera sesión, son los que darán derecho, obviamente superando un mínimo del 80%, al poder acceder al certificado. Díganme a través del chat qué les parece esta maravillosa iniciativa, para que, por favor, esto no solo sirva para venir a pasar un rato, sino que sirva de verdad para poder entender. Vamos, por favor, apláudanlo a través del chat. Yo les agradezco. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, Rosy. Creo que la vida debe ser justa, y para que sea justa, lo más importante es que las cosas se hagan como deben ser. Por eso voy a darte ya, Lisette, paso a que puedas empezar a compartir la pantalla. Y os agradezco mucho, de verdad, la presencia. Estamos muy emocionados. Somos ya 170, la semana pasada éramos 220, así que esperemos que los que se duerman tengan la posibilidad de poder decir: ¡ay! ¿Y tendré la grabación? Posiblemente sí, pero lo que tienen es que aprender. Adelante, Lisette. Gracias por todo. Un gusto que nos acompañes y estemos muy atentos. Adelante. Bueno, reitero de nuevo mi agradecimiento a todas las personas que de verdad, después de una larga jornada de trabajo, tienen la fortaleza mental y la iniciativa de participar en este espacio. De verdad, muchísimas gracias al audio por toda la logística y la buena organización del evento. Y bueno, como dice Carlos, el tema es larguísimo, entonces cuanto más pronto empecemos, mejor. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando del tema de diagnóstico. El tema de diagnóstico es extremadamente amplio. Yo podría hablar de diagnóstico 6 meses de seguido y no parar. Entonces vamos a tratar de condensar los puntos clave y más importantes. Sobre todo quiero enfocarme mucho en la prueba de ABR y de emisiones otoacústicas, porque pues fueron 2 pruebas de las que hablamos la sesión pasada en el tema de tamiz, y ya pues quiero traerlas al terreno del diagnóstico para ustedes. Listo, entonces esta es nuestra agenda del día de hoy. Claro que tengo por allí otras pruebas, digamos, intrínsecas en el desarrollo del tema, pero estos son los 2 ejes principales. Bueno, entonces, como siempre, en este espacio sabemos que no todos somos audiólogos, tenemos personas de diferentes orígenes y de diferentes profesiones. Entonces, muy brevemente, para resumir, ¿qué son los potenciales evocados auditivos? Es la medición de las respuestas bioeléctricas de la vía auditiva, es decir, siempre que recibo un sonido, ese sonido va a viajar por toda esta vía auditiva
y ese procesamiento, este camino, va a generar unas señales eléctricas que son supremamente diminutas. Así que para poder registrarlas necesito un amplificador. Es como si yo quisiera ver en un laboratorio, no sé, por ejemplo, los microorganismos, pues necesito un microscopio, ¿cierto? Hay que tener pues el equipamiento adecuado para poder detectar estas señales que son pues de muy pequeña amplitud, y para eso utilizamos unos electrodos en la superficie de la piel. Y bueno, pues evidentemente, como estamos evaluando la vía auditiva, voy a necesitar un estímulo acústico de sonido. Entonces, una de las pruebas principales de los potenciales evocados auditivos es la prueba de integridad. Si yo pienso qué significa la palabra integridad, que sea íntegro, que esté completo. Entonces, en este caso, cuando hablo de potenciales evocados auditivos, con este apellido, ¿verdad? Nombre, potenciales evocados auditivos, apellido, integridad. ¿A qué me refiero? A que voy a ver cómo se encuentra, digamos, todo este camino, todo este recorrido del sonido o de las estructuras que procesan el sonido, desde la parte más externa hasta la parte más interna de la vía auditiva, empezando desde la cóclea, que es esta estructura del oído interno, pasando por varias estaciones hasta llegar al tronco encefálico, al tallo cerebral, que es una estructura que queda justamente debajo de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es como si fuera un árbol, ¿cierto? Entonces la parte frondosa vendría siendo nuestro cerebro, y la parte pues del tallo es justamente esta parte que está debajo del cerebro, por eso le llamamos tallo cerebral, o en la literatura lo encontramos también como tronco encefálico. Entonces, ¿qué es la prueba de integridad? Es esta que nos permite, por medio de unas señales acústicas, registrar el comportamiento eléctrico, las respuestas eléctricas de la vía auditiva, desde la cóclea hasta el tallo cerebral. Entonces, para eso, bueno, vamos a utilizar un protocolo de potenciales evocados auditivos. Tenemos diferentes tipos de potenciales. En este caso, pues utilizaríamos uno más de tipo diagnóstico. Una segunda cosa que yo puedo, digamos, evaluar en esta vía auditiva son los umbrales. ¿Qué quiere decir el umbral? Digamos que puede ser que en nuestra vida diaria conozcamos más el término, por ejemplo, umbral de dolor, ¿cierto? Que es como ese punto donde un estímulo en la piel ya empieza a ser doloroso. Eso es el umbral de dolor. En este caso, pues vamos a hablar de los umbrales auditivos, que es ese sonido mínimo en el que mi vía auditiva se empieza a despertar. En este caso vamos a hablar de otro término que se llama despolarizar. Entonces, el umbral sería este sonido más bajito en el que todas las células de mi vía auditiva se empiezan a despolarizar, y a eso le llamamos umbral. ¿Por qué es importante conocer el umbral? Porque, como bien lo decía Carlos en la introducción, si yo tengo una alteración en el umbral es donde tengo una sordera o una pérdida auditiva. Entonces, esta prueba de potenciales evocados auditivos es una prueba objetiva. Con objetiva quiero decir que el paciente no es quien da la respuesta levantando la mano, ni moviendo la cabeza, ni diciéndome ninguna palabra, sino que simplemente los electrodos van a registrar la respuesta al sonido, como quien dice, de una forma automática, y me van a dar un número. Es decir, ese nivel mínimo en el que las células del paciente reaccionan o se despolarizan, y a eso le vamos a llamar umbral. Entonces, en resumen, los potenciales evocados auditivos me pueden dar dos informaciones muy importantes, ¿verdad? La primera es la integridad, o sea, qué tan completo o qué tanto están funcionando las estructuras para procesar el sonido. Y la segunda información se va a llamar la detección de umbral. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Resulta que para hacer una prueba de potenciales evocados auditivos necesito crear un protocolo.
Los protocolos son como los ingredientes para lograr cada uno de esos objetivos que yo tengo planteados. Es decir, que no uso el mismo protocolo para una prueba de integridad que para una prueba de umbral. Son protocolos distintos. Yo siempre les digo, es como si yo quiero hacer una pasta o si quiero hacer un arroz, los ingredientes son totalmente diferentes porque el objetivo que estoy buscando es totalmente diferente. Entonces, lo principal que voy a empezar como a entretejer yo es las características del estímulo para lograr ese protocolo. Entonces, tengo aquí mi plato vacío, que es el estímulo, y voy a empezar a poner los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? La polaridad, que ya les voy a hablar de qué se trata cada uno de ellos. La intensidad y la tasa. ¿Listo? Entonces ya tengo aquí en este recipiente llamado estímulo 3 grandes características: polaridad, intensidad y tasa. Entonces voy a variarlos para crear el protocolo dependiendo de cuál es mi objetivo de diagnóstico. Listo. Entonces vamos a empezar con el protocolo de integridad, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con un estímulo que se llama clic. ¿Por qué se llama clic? Porque es un estímulo que tiene sonidos y silencio. Suena tac, 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 tac. Por eso se llama clic. Entonces, este estímulo es el que permite una mejor despolarización de las células. ¿Se acuerdan que hace unos minutos les hablaba que la despolarización es como este despertar de las células ante el estímulo acústico? Entonces, el clic es el que mejor hace que esas células se empiecen a despolarizar. Entonces, siempre que yo quiera ver ondas o que mi objetivo sea ver cada una de las estaciones que atraviesa el sonido desde la cóclea hasta el tallo cerebral, voy a utilizar un estímulo que se llama clic. Aquí este esquema lo grafica de una manera perfecta. No he encontrado de verdad en la literatura un esquema mejor que este, que me va mostrando cada una de las ondas que yo voy viendo en el potencial evocado auditivo, de qué parte anatómica proviene. Entonces, por ejemplo, la onda 1 está muy localizada en esta primera sinapsis entre la cóclea y el nervio auditivo. La onda 2 proviene más del nervio auditivo en sí, ya de una parte un poquito más distal. La tercera onda ya está entrando al tallo cerebral, bla, 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 hasta la quinta onda que está en el colículo inferior. Entonces, este es el mejor esquema para describirlo. Entonces, lo primero que vamos a utilizar en este protocolo de integridad, o sea, para conocer cada una de estas estaciones que conducen o que analizan el sonido desde la cóclea hasta el tallo cerebral, es el estímulo clic. Este estímulo clic va a tener una polaridad positiva y negativa. Entonces me voy a pasar un momentito aquí a la siguiente diapositiva para explicarles en qué consiste la polaridad positiva y negativa. Resulta que el sonido tiene una, o puede producir más bien una diferente reacción en el estribo y en la ventana oval, que son partes del oído medio, para arrastrar o para mover las células en el oído interno. Entonces, un efecto puede ser positivo, a lo cual llamamos condensación, y el otro puede ser un efecto negativo que llamamos rarefacción. Cuando tengo ambos, se llama alternante. Entonces, digamos que en este caso, que vamos a ver el protocolo de integridad, voy a utilizar ambos, positivo y negativo, o sea, rarefacción y condensación. El siguiente ingrediente que le voy a poner a este protocolo de integridad es la intensidad. La intensidad es como lo que llamamos comúnmente el volumen del sonido, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy escuchando la radio en una intensidad muy bajita, puede ser que me cueste trabajo entender ciertos detalles de los instrumentos o incluso de la letra de la canción. A medida que voy subiendo la intensidad,
se va haciendo más claro todo, ¿verdad? Pero sin llegar a un nivel donde distorsione. Entonces, lo mismo pasa en el protocolo de integridad. Si yo utilizo una intensidad muy bajita, esa transmisión del sonido pues va a ser como un poco débil y no voy a poder ver correctamente el funcionamiento de estas estaciones. Necesito una intensidad alta para que todas las estaciones por las que pasa el sonido se activen correctamente. La tasa. Entonces, recordemos que les dije que el estímulo clic tiene sonidos, ta, 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 y silencios, ¿cierto? Si fuera un sonido continuo, sería, por ejemplo, tú. Ese es un sonido continuo. El clic tiene sonido, tap y silencio. Por eso es tap, 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 tap. Entonces, las tasas lentas y rápidas lo que van a hacer es hacer que ese sonido sea más lento, tap, 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 o sea que haya más silencios entre un sonido y el otro, y la tasa rápida va a ser tap, 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 tap. Entonces, yo les digo, la tasa lenta y rápida es como si yo quisiera hacer una prueba física de ir, por ejemplo, desde acá hasta el centro comercial, desde mi casa hasta el centro comercial. Entonces, voy a medir mi desempeño andando, caminando, eso sería una tasa lenta, ¿cierto? Pero resulta que la segunda parte de la prueba es que ahora que estoy en el centro comercial, me voy a regresar hasta mi casa, pero ya no andando, sino en una tasa rápida, o sea que me voy a regresar ta, 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 corriendo a la máxima velocidad que pueda, ¿cierto? ¿Qué pasa si andando logré llegar hasta mi destino, pero corriendo, ay, en la mitad del camino me cansé y dije, no, voy a pedir un taxi, voy a pedir un Uber porque definitivamente no pude. Entonces, ahí hay algo que está fallando en mi sistema. Entonces, lo mismo va a pasar con estas tasas lentas y rápidas. Lo ideal cuando yo evalúo la integridad en la vía auditiva es que vea cómo se desempeña el paso del sonido cuando es lento, ta, 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 pero que también lo logre en la tasa rápida, o sea, ta, 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 ta. Básicamente es eso. Entonces, esto lo llamaríamos un protocolo de integridad, me devuelvo un poquitito, con todos sus ingredientes. Una polaridad positiva negativa, una intensidad que en este caso sería alta y una tasa que es la comparación entre el desempeño lento y el desempeño rápido. Bueno, ahora vamos a ver para qué me sirve esto. Básicamente lo que quiero determinar con un protocolo de integridad es si el paciente o esta persona tiene un daño en la cóclea o más allá de la cóclea, es decir, en el nervio auditivo o en cualquier otra parte de la vía, hasta donde hasta el tallo cerebral. A eso lo llamaríamos retrococlear, ¿cierto? Entonces, es como todo en medicina. No es lo mismo que a mí me duela un brazo por una lesión muscular a que a mí me duela el brazo por una lesión en el nervio, ¿cierto? Entonces son dos cosas que tienen tratamientos diferentes y que tienen enfoques diferentes. Asimismo, si yo tengo un daño en la cóclea, la intervención y todo el proceso va a ser totalmente diferente a si yo tengo un daño en el nervio auditivo. Una de las cosas, digamos, que más buscamos en las lesiones retrococleares es algo que se llama dissincronía. Entonces vamos a hablar un poquito de eso ahora, más adelante. Así es como se ve un potencial evocado auditivo en el protocolo de integridad. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que se utilizó una intensidad alta. Vemos el número 80. 80 quiere decir 80 decibeles, es un sonido bastante fuerte. Y vamos a ver cada una de las estaciones como lo veíamos anteriormente en el esquema. La onda 1, la onda 3 y la onda 5. Siempre las ondas deben tener una parte positiva y una parte negativa. Una parte positiva y una parte negativa. Una de las grandes ventajas de la tecnología PathMedical son estas áreas como, no sé, bueno, yo la veo como entre azul verde o como un azul agua marina, podríamos llamarlo, que son las normativas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay
estándares internacionales de millones y millones de personas que han sido evaluadas con esta prueba y se ha determinado que en esta escala de tiempo que está en milisegundos, allí debe presentarse la respuesta para la cóclea, para el complejo libar superior y para el colículo inferior, que es lo que representan cada una de estas tres ondas. Entonces, digamos que por eso yo digo que estos dispositivos son supremamente amigables para una persona que esté hasta ahora aprendiendo, porque incluso pues nos dan estos puntos de referencia por normativa. Este esquema también me gusta muchísimo y no me gusta traducirlo porque quiero dar siempre el crédito a las personas que lo crearon. Realmente esto no fue algo que hice yo, sino lo extraje de un libro porque me parece brillante y es cómo nos describe tan detalladamente qué sucede en cada uno de los tipos de hipoacusia. Entonces, así debe lucir un potencial evocado auditivo en una persona normal. Así debe lucir en alguien con una hipoacusia conductiva, con una hipoacusia sensorial y con una hipoacusia neural. Entonces, hay varios puntos claves para diferenciar entre cada una de las condiciones o alteraciones de la vía auditiva. Igual si me fuera a dedicar a hablar, digamos, muy específicamente de este gráfico, podría durar 7 horas solamente en esta diapositiva. em, pero bueno, básicamente lo que nos muestra es cómo se comporta la latencia y la morfología en cada uno de los tipos de pérdida auditiva. Una cosa bien importante y es que a medida, digamos que se va alterando la vía auditiva, lo que más vemos anormal es la latencia y la morfología. Bueno, aquí estamos viendo que no hay onda 1, por ejemplo, ¿cierto? Está la onda 3, como les decía previamente, con su parte positiva, su parte negativa, y la onda 5, con una parte positiva y negativa excelentemente marcadas, pero la onda 1 no está. ¿Mm? Entonces, recuerdan que les dije que debemos tener una polaridad positiva y una polaridad negativa. Bueno, esos, digamos, la actuación de esas polaridades sobre el oído interno es lo que me van a causar estas respuestas que llamamos en espejo, ¿cierto? Que se ven como no las dos hacia arriba y hacia abajo, sino como invertidas, ¿cierto? Una hacia arriba, una hacia abajo, una hacia arriba, una hacia abajo. Bueno, ese es el principio fundamental de lo que vamos a llamar como dissincronía o los espectros de la neuropatía auditiva, que la sigla en inglés es ANSD, que pues es todo un espectro de condiciones que pueden alterar esa conducción electrofisiológica del nervio auditivo y hay varias, incluso subclasificaciones como presináptica y postsináptica. Pero bueno, de eso también podríamos hablar por horas, pero básicamente lo que me da como esta morfología de no tener ondas, sino inversión del registro al tener la polaridad positiva y negativa, es lo que podríamos considerar como una actividad primaria de las células ciliadas externas, pero pues si ya se proyecta más allá de la onda 1 o incluso como acá que no hay visibilidad de la onda 1, pues alguna alteración de todo este espectro de la disincronía o incluso hacia la neuropatía, que son alteraciones ya de tipo neurológico. Llevándolo un poquito más hacia la vida real, porque pues esto puede ser algo bastante complejo. Hablemos, por ejemplo, nuevamente de los niños. ¿Ustedes creen que un niño que nace con síndrome alcohólico fetal va a tener el mismo desarrollo neurológico de un niño que no tiene síndrome alcohólico fetal? Entonces ahí es donde empezamos a ver, ¿cierto? Eso puede generar un tipo de estas alteraciones. Otra condición que nos lleva a tener estas alteraciones en el espectro de la neuropatía son los aumentos excesivos
de los niveles de bilirrubina una vez el bebé nace. Todos los que sean padres tal vez recuerdan que cuando el bebé nace tiene cierta coloración un poco amarilla en su piel. Hay algunos bebés que solo exponiéndolos un poquitito al sol o simplemente con los días ya van tomando pues una coloración más rosadita hasta que simplemente desaparece. Pero hay niños que necesitan un tratamiento de una lamparita UV que se llama fototerapia porque esos niveles de bilirrubina no se regulan por sí solos porque pues el hígado está demasiado inmaduro y no logran procesar esas toxinas. Se puede llegar incluso a niveles que se llaman de exsanguinotransfusión y es cuando ese nivel de hiperbilirrubinemia se excede tanto que prácticamente envenena la sangre del bebé. Hay que sacarla toda y poner sangre nueva. Eso se llama exsanguinotransfusión y hay pues puntos que ya prácticamente llegan a quemar los nervios porque pues es tanta la carga que causan daños neurológicos irreversibles, como el caso que conocemos de kernicterus. Cuando uno ve un bebé con kernicterus, prácticamente el bebé ni siquiera ya es amarillo, sino es naranja, como una zanahoria. Entonces, por eso es importante hacer siempre, siempre esta transición entre el tamiz auditivo y el diagnóstico, ¿cierto? Sobre todo en estos niños que tienen factores de riesgo como la hiperbilirrubinemia. Bueno, pasando al siguiente protocolo, es el protocolo de umbral. Entonces, aquí vamos a utilizar un estímulo de banda ancha como el chirp o el click, que el chirp no es nada más sino como un click modificado en el que vamos a tener un mayor realce de la onda 5. O podemos utilizar estímulos de multifrecuencia. ¿Qué quiere decir de multifrecuencia? Que ya voy a empezar a ver, aparte los sonidos graves, que los sonidos graves son como el de un tambor, por ejemplo, o los sonidos medios, que el sonido medio puede ser, por ejemplo, como el de una guitarra, o ya los sonidos más agudos, que puede ser como el de una flauta o el de un violín, ¿cierto? Entonces, multifrecuencia quiere decir eso, que voy a empezar a ver ya bandas de frecuencias muy específicamente. En este caso voy a utilizar la polaridad alternante, que como les explicaba es la suma de la positiva y la negativa. Y vamos a utilizar una intensidad que se llama descendente y le puse asterisco, asterisco porque ya les voy a explicar a qué me refiero con descendente. Y vamos a utilizar una tasa relativamente rápida. ¿Por qué relativamente rápida? Porque voy a, precisamente, cuando voy a evaluar varias frecuencias y algo que nos decía Carlos al principio, necesito que la prueba no sea eterna. Entonces, si yo utilizo la tasa lenta, me voy a demorar 10 vidas completas y necesito que la prueba sea rápida. Entonces, por eso voy a utilizar una tasa rápida. ¿Qué es una tasa rápida? La menor cantidad de silencios en el estímulo, o sea, ta, 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 ta. ¿Listo? Entonces, cuando utilizo el estímulo chirp, voy a tener estas opciones que se llaman chirp bajo, chirp medio y chirp alto. Chirp bajo es una banda de frecuencias que va desde 300 hasta 1000 hercios. Chirp medio va desde 1000 hasta 3000 hercios y chirp alto va de 3 hasta 10.000 hercios. Lo que les decía, pues como equiparado con los instrumentos musicales. Pero digamos que en el equipo tiene estos nombres, bajo, medio y alto. Ya si me voy al otro estímulo multifrecuencia que se llama Tone Burst, él sí me va a permitir seleccionar los estímulos de forma numérica, es decir, ya no bajo, medio y alto, sino un poco más específico, 500, 1000, 2000, 4000, dependiendo pues incluso hasta las interfrecuencias. Entonces, así se ven los potenciales evocados auditivos. Por ejemplo, con un estímulo, bueno, este es con un estímulo click, que es de banda ancha, recuerden, y a esto es lo que me refería yo con intensidad, me voy a devolver un poquitito, intensidad descendente. Es como cuando yo hago una audiometría, ¿verdad? Entonces yo no
tengo un único estímulo, sino que tengo varios estímulos hasta que encuentre pues el nivel donde el paciente tiene la mínima respuesta. En el potencial evocado auditivo de umbral, también voy a utilizar, por ejemplo, aquí está 80, 70, 60, 50, 40, 30. Es igual como si yo tomara la radio y fuera moviendo el dial desde lo más alto hasta el punto más bajito donde alcanzo a percibir el sonido. Digo descendente, asterisco, asterisco, porque cuando estoy evaluando bebés, si yo empiezo la primera intensidad desde la más alta, ¿qué va a pasar? Que el bebé se va a sobresaltar y se va a despertar y hasta ahí llegó la prueba, porque para esta prueba necesito que el bebé esté lo más relajado posible, ojalá dormido. Entonces, digo descendente, asterisco, asterisco, porque en verdad, en la vida real, la prueba la hago ascendente, es decir, empiezo desde lo más suavecito y voy subiendo, subiendo, subiendo. Incluso, pues, no hasta 80, esto es pues como un ejemplo muy detallado, pero puedo subir incluso hasta 60 nada más, porque lo que necesito es confirmar que esta respuesta sea real con su parte positiva y su parte negativa. Y ojo, todos atentos acá, necesito que por favor nos detengamos y tomemos nota en este detalle. Y es que a medida que voy disminuyendo la intensidad, se desplaza la latencia. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que el sonido es más bajo, la latencia va a tener un valor mayor, o sea, se demora más tiempo. Nuevamente lo digo, o lo voy a decir al revés más bien. A medida que yo incremento la intensidad, la latencia es más corta, menor. Entonces, mayor intensidad, menor latencia. O sea, son inversamente proporcionales. Menor intensidad, mayor latencia. Son inversamente proporcionales, intensidad y latencia. Entonces, así se vería un potencial evocado auditivo en un paciente que tiene esta audiometría, pues que es una audiometría más bien dentro del estándar que consideraríamos normal. ¿Qué pasa si el paciente tiene una pérdida auditiva conductiva? Esto puede obedecer, por ejemplo, a una otitis media. Entonces, ¿qué voy a ver aquí? Igual, el orden descendente de las ondas, 80, 70, 60, 50. Me voy a devolver el normal. El normal hasta 30 todavía tenía su onda con la parte positiva y negativa. Aquí en la parte conductiva, miren que llegó hasta 50 y la amplitud de todos modos es un poco dudosa, irregular. Entonces, lo que va a suceder en esta hipoacusia conductiva o en esta pérdida auditiva con esta diferencia entre la vía aérea y la vía ósea es que vamos a tener un mayor desplazamiento de la onda 5 y vamos a tener respuestas en un umbral pues alterado, más alto. En el caso de la hipoacusia coclear, como esta que vemos en el audiograma, que es muy típica de los adultos mayores o de las personas que han trabajado expuestas a ruido, entonces lo que voy a ver igual es que no llego hasta 30 como en el otro, sino llego hasta 40 y la morfología se empieza a ver muy alterada. Bueno, esta es otra hipoacusia ¿Puedo hacerte coclear. una pregunta, Lisette? Sí, Hay una pregunta en el chat en sí. donde dicen, disculpe, ¿el mínimo en el que empieza son 30 decibelios siempre en los potenciales evocados auditivos de tronco de umbral? Esta es la pregunta que tenemos. Gracias, muy buena pregunta. No siempre. Depende de algo que se llaman los factores de corrección y es que depende del estímulo. Hay diferentes tablas que nos indican y también de la calibración del equipo y del transductor. Hay tablas que nos indican cuál es la intensidad mínima en la que se registra la respuesta normal en ese equipo. Hay equipos que es 10, hay equipos que es 20. Para este caso puntual pues es 30. Pero sí depende de muchos factores. Es más, yo diría que esta prueba fue hecha con un auricular supraural. Si lo hago con un auricular de inserción, incluso podría llegar a descender hasta 10.
Entonces, como siempre, pues lo que les decía, esto es una receta de muchísimos ingredientes y bueno, estoy tratando de resumir lo que más pueda, pero sí, siempre es importante por eso también leer los manuales técnicos del equipo porque nos indican ese tipo de detalles. Esta es otra hipoacusia coclear, pero vean que aquí estaban las frecuencias graves conservadas, pero aquí ya están también descendidas, entonces empezamos a ver todavía más degradación en la respuesta, incluso solamente se presenta hasta 60 decibeles y la morfología pues es cada vez más pobre. Y en este caso, pues estamos viendo, por ejemplo, una disfunción retrococlear en donde prácticamente solo se tomó el registro de 80 y pues vemos, por ejemplo, algo que se llama el aumento de la latencia entre los puntos positivos de las ondas 3 y 5 o 1 y 5. Bueno, entonces realmente la verde es una prueba muy, muy grande. Es una prueba que tiene muchísimas posibilidades desde el punto de vista clínico y se puede ajustar de muchas maneras diferentes para lograr resultados pues diferentes. Pero en términos generales, eso era lo que les quería mostrar, los protocolos de integridad y los protocolos de umbral. Ahora hay otra prueba que es multifrecuencia y que nos permite determinar el umbral, pero en el dominio de la frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Siempre que veíamos estas gráficas de los potenciales evocados auditivos con estímulo click o con estímulo chirp o incluso con estímulo tone burst, vemos que en el eje horizontal está el tiempo desde 0 hasta, por ejemplo, 16 milisegundos. Y vamos a tener muy en cuenta la latencia, que es este momento en donde se presenta la respuesta, ¿verdad? Bueno, resulta que tenemos este otro tipo de potenciales que su sigla en inglés es ASSR, en español lo traduciríamos como potenciales evocados auditivos de estado estable y nos van a mostrar la respuesta en el dominio de la frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en el eje horizontal o en el eje X ya no vamos a ver milisegundos, sino que vamos a ver hercios, vamos a ver frecuencias, 250, 500, 1000, hasta 4000, 6000, 8000 hercios, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre este ABR, que se expresa en tiempo en milisegundos, y este estado estable o ASSR, que se expresa en frecuencias, ¿listo? En hercios. Otra de las grandes diferencias es que en el ABR, como tenemos este estímulo de sonido, silencio, vamos a ver ondas, que ya hablamos que una onda tiene una parte positiva y una parte negativa. En el ASSR o estado estable no vamos a ver ondas, lo que vamos a ver son ya las respuestas localizadas en el dominio de la frecuencia. Entonces vemos aquí unos puntitos, en este caso puntitos rojos que son del oído derecho, que nos indican que evaluamos, por ejemplo, la frecuencia de 500 Hz en 40 decibeles, luego le bajamos a 20 decibeles y luego le bajamos hasta 10 decibeles. Y allí en 10 decibeles fue lo mínimo que escuchó el paciente y por eso allí se marca como este símbolo de un cuadrado, de un rectángulo. Entonces nos va mostrando el rastreo frecuencia por frecuencia y dónde estuvo presente la respuesta final. Entonces, el estado estable, recuerdan que les dije que las pruebas de las ondas van hasta el tallo cerebral. Bueno, el estado estable ya es una prueba un poco más elevada que va hasta otra estructura que está más cercana al cerebro que se llama el tálamo. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar en el estado estable son estas frecuencias de estimulación, que son de menos de 20 hercios, entre 20 y 60 hercios y mayores a 60 hercios. Entonces, ¿qué quiere decir estas tasas de estimulación? ¿Qué tan alto o qué tan cerca al cerebro estoy enviando el estímulo? Entonces, cuanto mayor sea este número,
quiere decir que estoy en la parte más periférica, o sea, más cerca de la cóclea, y cuanto más chiquitito sea el número, o sea, cuanto menos sea este valor de 20 o menos, quiere decir que estoy evaluando una estructura superior, más cercana hacia el tálamo, casi que llegando hacia la corteza cerebral. ¿Por qué es importante esto? ¿O cómo se traduciría esto en términos prácticos? Si yo estoy evaluando un niño recién nacido, pues obviamente que sus estructuras hacia el cerebro van a estar más inmaduras, ¿cierto? Entonces, en los niños necesitaría utilizar tal vez una frecuencia de estimulación más elevada. En los adultos, pues yo espero tener un mayor desarrollo neurológico y necesitaría entonces utilizar una frecuencia de estimulación más pequeña, o sea, más cercana a 20 o incluso menor que 20. Lo bueno de la tecnología es que esto ya viene automático en el equipo. Yo solamente lo explico para que ustedes lo sepan. Incluso en el equipo hay una opción que se llama automático. Prácticamente le estamos dejando a la tecnología pues que escoja cuál es la mejor estimulación, pero pues en el momento en que ustedes pongan el check en el equipo, yo quiero que sepan de dónde proviene pues esa frecuencia de estimulación. Bueno, una cosa importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ABR, hablamos de estímulo clic, que es sonido, silencio, tac, 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 tac. Cuando hablo de estado estable, hablo de una frecuencia modulada, por eso hablo de estas frecuencias de estimulación. Entonces, una frecuencia modulada ya no va a sonar tac, 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 sino que va a sonar como o prácticamente como un tono puro, con variaciones muy, muy pequeñitas. Entonces, eso es, digamos, lo que se modula y por eso se llaman potenciales evocados de estado estable, porque es un estímulo estable, o sea, continuo en el tiempo, sin silencios, y que solamente pues le voy a poner como estos filtros de modulación para que pues lleguen a una parte específica de la vía auditiva con mayor hincapié. Así se ve un estado estable cuando se está realizando. Entonces vemos cada uno de los oídos, rojo oído derecho, azul oído izquierdo, cada una de las frecuencias evaluadas. Por ejemplo, aquí tengo 250, 1000, 2000, 4000 en cada uno de los dos oídos y tengo la intensidad que estoy estimulando. En este caso aquí dice, por ejemplo, 60, o sea que el estímulo está a 60 decibeles. Y lo que vemos acá son unas líneas que van ascendiendo, empiezan abajo y lo que van a buscar es ese punto de la vía auditiva donde el ruido es muy bajo y el paciente pues tiene una respuesta en esa intensidad, en esa frecuencia. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en 4000 hercios, en 60 decibeles, el paciente ya está a punto de obtener una muy buena respuesta, mientras que en la frecuencia grave del oído derecho, 250 hercios, aún a la misma intensidad, 60 decibeles, no tiene pues todavía muy buena respuesta. Por supuesto, pues todas estas pruebas se realizan con el equipo Sentiero Advance, que es nuestro equipo de electrofisiología. Y tenemos esta otra característica que es supremamente importante, lo que yo les decía, que estamos hablando de un estímulo modulado en frecuencia, ¿cierto? Es como cuando yo nuevamente siempre voy al ejemplo de la radio, que estoy moviendo el dial, ¿cierto? Puede ser que si yo lo tengo en 101.2, ya escuche lo que está o la música que está allí en la radio, pero puede que tenga un poquito de interferencia, pero si ya lo paso a 101.3, ya como que sintoniza perfecto. Entonces, gran parte pues como de los grandes enemigos de todas las pruebas electrofisiológicas es el ruido de todas las fuentes. No solamente estoy hablando del ruido de, ay, es que sonó el teléfono o sonó la puerta o bueno, no me refiero, o pasó un avión, no me refiero solamente a ese tipo de ruido, sino a todo lo que cause interferencia.
¿Qué puede causar interferencia? Todas las señales electromagnéticas que están en el ambiente, el simple hecho de estar conectados a la red eléctrica del consultorio. Por eso yo siempre digo que el peor vecino de un audiólogo son los odontólogos, porque todos los compresores y las fresas que ellos usan están en frecuencias muy similares a las de los potenciales evocados auditivos. Entonces, cuando compartimos pared con un odontólogo, no hay manera de hacer esto potenciales evocados, no solo por el ruido per se del compresor y la fresa, sino por la frecuencia electromagnética que estos equipos producen. Entonces, para eso tenemos pues diferentes herramientas tecnológicas y una de ellas se llama el espectro ensanchado. ¿Qué es lo que va a hacer el espectro ensanchado? Es decir, que me va a un poquito a ampliar el rango de ese estímulo para que no esté solo en esta bandita y que si se contamina, perdí mi prueba, sino que lo voy a, precisamente, lo voy a ensanchar. O sea, es como si yo me siento en una silla y como que me quiero hacer grande, entonces abro así los brazos y abro las piernas para acaparar más espacio y poder estar, no sé, más cómoda. Entonces, lo que va a hacer el espectro ensanchado es eso, va a tomar mi estímulo de base de los potenciales evocados auditivos y lo va a abrir un poquitito más para que tenga mayor capacidad de evitar el ruido, de aislar todos esos componentes del ambiente que me contaminan la respuesta. Bueno, como les decía, yo podría hablar 6 meses seguidos de potenciales evocados auditivos, pero pues estos eran como los pequeños mensajes que les quería dejar de esas pruebas para poder hablar de las otras. Uno, existen diferentes protocolos, los principales de integridad, de umbral. Tenemos dos tipos de potenciales evocados auditivos diagnósticos. Uno que son el ABR, que se hace con un estímulo discontinuo, y el otro que es el ASSR o estado estable, que se hace con un estímulo continuo, pero de frecuencia modulada. Vamos a hablar ahora de las emisiones otoacústicas. Las otoemisiones suelen considerarse muchísimo en el área de tamizaje, pero poco se habla de sus aplicaciones diagnósticas. Entonces, un pequeño resumen, esto también lo mencioné la vez pasada. Las emisiones se pueden diferenciar de acuerdo a su estímulo, también como trascientes, que es exactamente lo mismo con un estímulo clic, tac, 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 igualito que en la VR. Sonido, silencio, o las emisiones producto de distorsión, que el producto de distorsión son dos frecuencias que yo tomo, F1 y F2, y las condenso, por así decirlo, para crear un tercer estímulo al cual llamo producto de distorsión. Entonces, ¿cuál sería la prueba de emisiones otoacústicas que yo utilizaría en un ambiente diagnóstico o como un objetivo diagnóstico? Entonces, les voy a poner este ejemplo. Supongamos que tengo el ejemplo que nos daba Carlos. Esta niña de 11 años que nos llega sin comunicación aural, oral. Y yo intento darle instrucciones para una audiometría, pero es muy difícil de entrada. Siento que no me va a tomar solo una sesión, siento que sus respuestas no son del todo confiables y tal vez es una niña que vive además en un ámbito rural, que se les dificulta regresar a la consulta, o incluso puede ser que en ese desplazamiento del hogar hasta el consultorio se hayan tardado 3 horas, lo cual no es raro en Latinoamérica porque pues el territorio es muy grande y hay áreas que son de poblaciones indígenas, de poblaciones campesinas que son supremamente lejanas y la niña llega ya cansada, dormida, no quiere prestar atención, tras de que no se puede comunicar muy bien y le estoy pidiendo una tarea compleja, entonces le puedo hacer este tipo de prueba, que son las emisiones otoacústicas con estimación de umbral. ¿Qué simplemente hago? Tomo la sonda, la pongo en el oído de la niña y le pido que esté quietecita 3, 4, 5 minutos máximo. Listo. ¿Qué voy a obtener de eso? Voy a obtener esto que llamo un audiograma coclear automatizado. ¿Eso qué quiere decir? Que las emisiones otoacústicas que hablábamos la vez pasada, que son la respuesta
de mis células internas ante un sonido en diferentes intensidades y se van a empezar a representar en un gráfico. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que esto es tal cual un audiograma, ¿cierto? Un diagrama de intensidad en el eje horizontal versus, de frecuencia, perdón, en el eje horizontal versus intensidad en el eje vertical. Entonces aquí tengo, por ejemplo, 3 kilohercios en 60 decibeles, en 40, en 30, en 25 y en 15. Entonces, lo que voy a obtener es el nivel de la respuesta del oído interno para cada frecuencia en cada una de las intensidades sin necesitar la colaboración del paciente. Ojo, ojo que esta es una prueba pues que se debe utilizar con guantes de seda, con muchísima precaución porque es para hipoacusias sensoriales, porque lo que estoy evaluando con las emisiones acústicas son las células del oído interno. Entonces aquí, por ejemplo, no me dice cómo está el oído medio. No me dice si el niño tiene una otitis. No me dice si el niño tiene una neuropatía, que era lo que miramos con el ABR. Pero aún así, pues sigue siendo una prueba, digamos, importante para el diagnóstico, sobre todo en estos casos que necesito una comprobación objetiva de lo que estoy viendo. Entonces, aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo se ve. Aquí dice audiograma en la parte superior y en la parte inferior me muestra cómo dieron las emisiones para ese audiograma. Entonces, vemos que no es que sea calcado, pero sí es bastante aproximado. Lo que decimos, el que es normal, pues da normal, y el que tiene pérdida auditiva, pues va a dar con el umbral más bajo, pero es más o menos como para que nos hagamos una imagen mental de cómo se vería en la vida real un audiograma y esta prueba de umbrales por medio de, de las emisiones otoacústicas. Otra de las opciones diagnósticas de las emisiones, otoemisiones acústicas son las otoemisiones de alta resolución. ¿A qué me refiero con alta resolución? Cuando estoy haciendo pruebas de tamiz, por ejemplo, estoy viendo muy poquititas frecuencias. Por ejemplo, 4 frecuencias, 3, 4 frecuencias, nada más. De alta resolución quiere decir que voy a ver 30 frecuencias. O sea, voy a ver irme casi que por toda la cóclea haciendo una visión muy pequeñita de frecuencia por frecuencia por frecuencia. Recordemos que cada grupo de frecuencias corresponde a un grupo de células. Entonces, por ejemplo, en este gráfico que estamos viendo, quiere decir que estas celulitas que están aquí en gris, que corresponden al rango frecuencial después de 6000 hercios, ya no están funcionando de la forma correcta. Ay, perdón, se me fue. Bueno, entonces esta imagen me encanta porque nos muestra lo que debería ser una cóclea saludable y una cóclea enferma. Entonces, eso es lo que quiero detectar con estas emisiones, por ejemplo, de alta resolución. Si es que todas las áreas de la cóclea están así de dañadas o solamente hay unos puntos específicos en donde se encuentra el daño. Eso pues sirve más para por decirlo así, intervenciones muy focalizadas, por ejemplo, en el tema del tinnitus o en cosas que ya son pues de un tratamiento mucho más avanzado. A mí me gusta decir siempre que nuestras células ciliadas funcionan como un tablero de ajedrez, ¿verdad? Entonces siempre en la parte más externa están ¿quiénes? Los peones, los que primero mueren, los que están defendiendo ¿a quién? Al rey y la reina, las piezas más importantes, que en este caso son las células ciliadas internas. Entonces, siempre las que mueren primero son estas 3 filas que corresponden a las células ciliadas externas y pues ya cuando el daño es muy grave, pues es donde llega el daño incluso a las células internas. Una de las grandes tecnologías pues, que tenemos nosotros es la posibilidad de hacer las pruebas bilaterales, es decir, de hacer el oído derecho-izquierdo al mismo tiempo contando con 2 sondas.
Y asimismo, como en el ABR les mostré que teníamos la tecnología de espectro ensanchado para minimizar un poco el efecto del ruido, en las emisiones tenemos otro tipo de tecnología, como por ejemplo el FM, que nuevamente es una modulación de la frecuencia, pero en este caso en el producto de distorsión de las emisiones para minimizar al máximo el ruido y sobre todo para evitar pues ¿cómo se llama? Ciertos puntos en donde el ruido supera la respuesta. Entonces, esta modulación de frecuencia es como un pequeño desplazamiento que se hace allí en el estímulo para que pues se logre dar un énfasis a la respuesta y no al ruido que está externamente. Y multifrecuencia es algo muy sencillo realmente, que es hacer más de una frecuencia al mismo tiempo. Entonces él puede tomar, por ejemplo, aquí 2000 y 3000 al tiempo, 4000 y 5000, 6000 y 8000. Eso con el objetivo de ¿qué? De hacer la prueba lo más rápido posible. Bueno, esto básicamente el paradigma de la tijera es un poco también para esta prueba del audiograma coclear, porque como estoy variando de intensidad, necesito pues que el estímulo no se llegue como a entrecruzar. Entonces es de la tijera porque miren que se va abriendo a medida que voy cambiando la intensidad 1, también se va aumentando la distancia con la intensidad 2 para que las emisiones pues sean cada vez más visibles y más grandes. Así se ven las emisiones en nuestros equipos. Hay diferentes opciones de visualización. Yo le puedo configurar simplemente para que me diga pasa o refiere, o lo puedo configurar en un esquema de barras, o lo puedo configurar en esto que se llama un dipigrama, que es este diagrama de intensidad versus frecuencia, o lo puedo ver incluso ya en valores numéricos. Esta es otra de las pruebitas adicionales que yo les quiero mencionar antes de que terminemos, porque lo que les decía, el tema es supremamente amplio, pero este es como el que nosotros llamamos aquí en Colombia el de antes de irnos. No me quería ir sin mostrarles que, bueno, el diagnóstico es supremamente amplio. Pero una de las cosas que nos ayuda mucho también pues son las pruebas de oído medio. En este caso pues tenemos las timpanometrías multifrecuencia que nos permiten evaluar no solo 226 hercios, sino 678, 800 y 1000 hercios. Y lo mejor es que todo se hace en un solo tiempo, en un solo momento. O sea, no necesito hacer 4 pruebas, sino que presiono un botón y por forma automática se hacen las 4 pruebas. ¿Para qué sirve esto? Porque en los niños la cavidad del oído es mucho más chiquitita. Entonces, si yo pongo una longitud de onda muy grande, como 226 hercios, la respuesta se va a distorsionar un montón. Entonces, necesito un estímulo con una longitud de onda más chiquitita. Por eso me voy más hacia las frecuencias agudas. Y digo niños, porque pues es como mentalmente lo proceso más fácil, pero una nota al pie. Hoy justamente estuve haciendo pruebas con un paciente real y era un muchacho como de unos 24 años y tenía un pedazo de oído, ustedes no se imaginan, era una cosa, mejor dicho, en serio le puse casi que la oliva que le pondría a un bebé prematuro, era muy chiquitito. Entonces, pues siempre para el ejemplo decimos un niño, pero en verdad que hay adultos que por condiciones craneofaciales también tienen pues un oído muy chiquitito y también les ayudaría tener un diagnóstico más preciso con este tipo de pruebas. Y tenemos pues la famosa gráfica en 3D que me va a mostrar la admitancia, o sea, qué tanta energía acústica admite el oído medio en este esquema de color. Y por supuesto, si estamos hablando de pruebas diagnósticas, tenemos que hablar de pruebas neurootológicas. Una de las pruebas neurootológicas más baratas, de verdad, que pueden existir, son los reflejos estapediales. O sea, es algo que me toma 1 minuto, es muy barato porque si yo ya tengo un timpanómetro, ya tengo una prueba de hacer reflejos
y me va a dar muchísima información. En este caso, la tecnología también me lleva a hacer reflejos multifrecuencia, es decir, no solo en la sonda estándar de 226, sino también hasta 1130 hercios. Y aquí lo que estoy viendo en el ejemplo es que normalmente con 226, es decir, con la frecuencia grave, el reflejo se da, pero es muy chiquitito. En cambio, digamos, con esta frecuencia de 1130, la amplitud es más grande. E incluso usando una frecuencia media, que sería 678, veo que el reflejo es muchísimo más grande. ¿Para qué me sirve esto? Pues para ver, uno, mejor las respuestas, y dos, para no incomodar al paciente repitiendo y repitiendo y pasándole sonidos fuertes y que él empiece a tener aversión a la prueba audiológica. O sea, de verdad, todos los que hemos trabajado, yo creo que sobre todo en el tema de prótesis, hemos visto pacientes traumados de asistir a la consulta audiológica porque salen mareados, salen con dolor de cabeza, salen, mejor dicho, estresados de los sonidos tan fuertes que ponemos en la evaluación. Entonces, estos reflejos de multifrecuencia son una de las muchas herramientas que existen para poder conocer el estado otoneurológico del paciente sin traumarlo. Entonces, eso es bien importante. Y bueno, algo que quiero que se lleven todos a casa, pues ya a estas horas de la noche, siendo el primer lunes de diciembre, es que siempre debemos llegar al cross-check. No hay una prueba auditiva por sí sola que me diga cómo es el estado total de la audición de mi paciente. Y ese es un error en el que caemos pues muchos profesionales, no solo audiólogos, sino de otras áreas, otorrinos, neurólogos, pediatras, y es que nos piden una prueba, que es el ABR, y ya con esa prueba quieren operar al paciente, darle medicamento, mejor dicho, ir a la luna y volver. Ahí sí, como les decía yo, como fui al centro comercial, irme caminando y regresarme corriendo, no. La verdad que siempre necesitamos este cross-check, que es la información cruzada, por lo menos de una prueba psicoacústica, que es una prueba en la que yo observe el comportamiento del paciente, como lo es la audiometría, una prueba electroacústica, como lo son las emisiones, y el timpanograma, y una prueba electrofisiológica que es el ABR o el estado estable o ambos. Entonces, si yo tengo mi paciente con una audiometría, un timpanograma y un ABR, pues tengo muchísima más solidez diagnóstica, así solamente tengo el ABR, ¿cierto? Y bueno, por supuesto, no puedo dejar de mencionar que ahora no es un problema que tengo que comprar entonces 18 equipos para poder hacer todo este cross-check. Realmente solo con un equipo puedo llegar a hacer todo eso, con uno de este tamaño. Entonces, digamos que la excusa no puede ser que la tecnología no me lo permite. Ay, bueno, creo que hablé como si fuera en una carrera de la Fórmula 1, pero perdónenme, pero no quería extenderme tanto porque pues sé el nivel de cansancio mental que deben tener hasta ahora y bueno, quiero darles también espacio para las dudas, para las preguntas. Muchas gracias, Lisette. Excelente presentación. Y cuando hablamos de que se presenten las dudas y las preguntas, han aparecido algunas durante la propia presentación, pero siempre ocurre algo en este tipo de eventos, y es que muchos de los presentes vamos a velocidades distintas. Me voy a explicar. Acá hay 9 otorrinos presentes. Acá hay más de 25 pediatras. Acá hay una cantidad importante de fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, técnicos y audiólogos, pero también aquí están presentes estudiantes y, entre otras cosas, también están aquí, entre otras profesionales,
enfermeras y personas que tienen muchas ganas de conocer. Y también nos acompañan médicos generales que se encuentran en esa heroicidad diaria que tiene el médico general, y digo el héroe del día, porque el médico general a veces se convierte en el eterno ayudante, aprendiz de todo, maestro de nada. Y esto no se puede permitir, porque la primera pregunta que nos hacen los pediatras es: ¿qué debo referir? ¿Evaluación audiológica? ¿Qué debo referir? ¿Emisiones y potenciales para todo el mundo? Pero hoy, Lisette, han aparecido, fíjense, 2 tipos de emisiones otoacústicas, 2 tipos de potenciales evocados y diferentes tipos de tono, ¿correcto? Y cuando uno empieza a entender que la audiología diagnóstica lo que requiere son horas de vuelo, yo quiero que ustedes se imaginen, por favor, pilotando primero un motor, una moto, una bicicleta. ¿De acuerdo, Lisette? Hasta aquí, una bicicleta. 2 ruedas, algo así, y energía, digamos, tracción animal, nuestras piernas. Ahora quiero que le pongan un motor y le pongan también un relojito que les diga la velocidad y la gasolina que les queda, o la energía. Ahora quiero que se imaginen ya en un vehículo, en un carro, pero del año. ¿Qué quiere decir del año? Con una cantidad de botones ya distintas. Ahora quiero que estén imaginando que ya suben a una avioneta, pero por fin, señores, a una bien a reacción con todos esos relojes delante. Y al final los pilotos dicen: yo levanto igual una avioneta que voy en bicicleta y subo un avión. La diferencia está en las horas de vuelo y en las cosas que uno correlaciona. ¿Y qué quiere decir correlacionar? Que no es lo mismo ir en 2 dimensiones sobre el piso, sobre la tierra, que cuando uno va en 3 dimensiones, en el aire, en el cielo. Lo que está en pantalla no es que sea un Boeing 747 con 500 botones, porque gracias a Dios, gracias a la tecnología, a la ciencia y a la investigación, en primer lugar, yo no sé si han dado cuenta, pero está en español. Un detalle muy importante en Latinoamérica. ¿Sí? Está en diferentes idiomas, pero está en español. En segundo lugar, les decía el otro día que estamos a la distancia de un WhatsApp. Lisette está a la distancia de un WhatsApp, pero nuestro compañero Juan Carlos Oleas, o nuestro compañero Moisés Silva, o nuestro compañero Daniel Restituyo, o Juan Manuel Rodríguez, están a la distancia de un WhatsApp. ¿De quién? De las personas que están trabajando e iniciándose, porque todo el mundo tiene el minuto 1. El minuto 1 de una carrera que puede ser una maratón de la vida. Yo agradezco los comentarios de Chema, que dice que ha disfrutado mucho en esta misma montaña. Nuestro compañero Chema, a quien yo conozco, quiero que sepan que está en España, ¿sí? Es un detalle muy importante porque estar en España en este momento, si no me equivoco, son las 2 de la madrugada. Entonces, muchas gracias por estarnos acompañando desde allá. Ruberkis nos está también haciendo un comentario, que tuve la oportunidad de tomar la clase de prácticas de potenciales evocados impartida por Lisette en junio y que no hubo desperdicio. Entonces, Lisette, siguen cayendo las flores, y las flores muy merecidas. Tengo que decir también, porque quiero seguir leyendo lo que está en pantalla, que pregunta Ibel Lasarte que dónde puede profundizar más sobre los potenciales evocados de tronco cerebral y estado estable en casos especiales, en alteraciones, por ejemplo, del neurodesarrollo o prematurez. Lisette, Ivette, ¿en dónde tú estás? ¿En qué parte del mundo estás? Esto es una pregunta importante para poder saber dónde profundizar, porque si es en una parte teórica o en respuesta, vamos a decir, digital, pues podemos ayudarte. Pero es importante también saber en dónde uno se sube a ese avión para empezarlo a pilotar. Está en Bolivia. Pues lo pensaremos, porque seguro que nuestra compañera Patricia y Lisette puedan encontrar también una forma de poder comentar. Bárbara nos dice que muy buena presentación, que gracias Liz por tu generosidad. Y si podría explicar de qué se trata la función Magic, porque usó un sentiero, pero del modelo anterior a este. Para quien no lo sepa, sentiero, que lo ven abajo a la derecha, es un modelo de producto de equipo dentro de Path Medical. Si fuera Toyota, pues estaría la Camry, pero también está la RAV4, ¿verdad? En este caso, Sentiero sería una línea de producto, ¿sí? Y quería poder entender un poco. ¿Puedes decirnos un momento, si no te molesta, qué sería la función Magic, por favor, Lisette?
Sí, dame un segundo, voy a detenerla, compartir pantalla para mostrarles un poquitito de Magic. No me tardo un minuto aquí en encontrarla de nuevo. Bueno, mientras tanto les voy contando. Magic es una prueba de marca registrada, PadMedical, es una prueba para audiometría por señalamiento, es decir, que se puede usar en niños aproximadamente de 2, 3, 4 años. Entonces, ahora todos los que tenemos niños pequeños en casa sabemos que son supremamente hábiles con las pantallas. Ya ahora tú le das a un niño un celular, una tablet y bueno, eso mejor dicho, pueden hacer y deshacer. Entonces, lo que tenemos nosotros con este módulo Magic justamente es una opción en la que mediante nuestra pantalla táctil, los niños pues pueden acceder a la prueba de audiometría, simplemente pues señalan dentro de la pantalla un animalito, pues tenemos diferentes configuraciones. Ya lo tengo aquí para mostrárselos. Un segundo, compartir. Y En lo que lo vas abriendo, Magic sería un sucedáneo de un Peep Show, es decir, es una prueba pediátrica por señalamiento así es. Ahí lo que están viendo. que requiere colaboración y juego con el niño, ¿correcto? Así es. Ujú. Ahí Excelente, lo están viendo excelente. en pantalla. Qué bonito. Sí, señora. El elefantito, exacto. Entonces tenemos diferentes animales. Los animales que corresponden a las frecuencias agudas son, por ejemplo, el ratón y el gato, que es algo que yo mentalmente pues asocio con una frecuencia más aguda. Y los de las frecuencias graves son, por ejemplo, el oso y el elefante, pues que son animales grandes. Entonces, efectivamente, pues como tú lo dices, requiere la participación del niño. Simplemente la instrucción es, le vas a tocar la pancita al animal. Si el animal produce un sonido, quiere decir que está contento, que puede cantar. Entonces tú seleccionas el animal que está contento cantando y si le tocas la pancita y como que no hace ningún sonido es porque está enfermo, así que tenemos que darle una bufanda para que se mejore y así continúa la prueba. Entonces es un cuento, es una historia. Qué bueno. Todo Ese es eso, Magic. esto es una de las pruebas que se puede añadir complementaria dentro de este equipo resort, ¿correcto? Creo que todos recuerdan lo que era un equipo resort, el equipo que lo puede llevar todo incluido, ¿sí? El llevarlo todo Perdón, incluido. otra cosa interesante del Magic es que como el niño es el que maneja la prueba primero, como explicaba Lisette, y está supuestamente, le decimos que él es el doctor y que él va a examinar a los animales, quitamos un poco el dramatismo de no es el niño el que tiene un problema, sino que es el animal. Entonces, que no es como que le estamos haciendo la prueba a él que puede salir bien o mal, sino que estamos sacándole la responsabilidad un poquito al paciente. Nos dice Janet Villanueva que es como la prueba del BRA o el VRA, que en efecto realmente lo que estamos haciendo es lo que históricamente en algunos consultorios pediátricos debíamos tener unos equipamientos muy grandes. A los niños se les seduce con juegos. Un niño busca otro niño, un niño necesita cosas de niño. Un niño no necesita ver muchas batas y sobre todo menos agujas, ¿sí? Y sobre todo cuando lo que queremos es poder añadir estos diferentes elementos que nos complementen el elenco de pruebas para poder llevar al diagnóstico. Nos está preguntando también Leonardo Ortiz que si esta opción Magic se realiza oído por oído o es bilateral. Están todas las opciones. Lo puedes realizar como tamiz, lo puedes realizar como diagnóstico, lo puedes realizar por vía aérea, lo puedes realizar por vía ósea, o sea, tiene opciones infinitas. Lo puedes hacer binaural, oído por oído. Me está preguntando también uno de los, perdona porque hay demasiadas preguntas, que si hay un protocolo en particular, nos dice Ernesto Méndez, perdón, algún protocolo en particular para realizar las DPOAE, las autoemisiones
de distorsión en adultos? Bueno, la respuesta es muy amplia porque, bueno, como les mostraba, tenemos varias opciones, entonces depende para qué quieras el protocolo. Puede ser, por ejemplo, el protocolo de alta resolución, que es el que nos da la información muy, muy detallada de cada uno de los puntos de frecuencia, pero también pues podría ser de pronto el protocolo de umbrales, pero digamos que es un tema muy, muy amplio para dar una respuesta corta, pero en principio diría que podríamos usar el de alta resolución, que es el más detallado. Ok. Hay un paquetón de preguntas, algunas tienen ligazón con la anterior, otras no. María Fuente de Polanco nos dice, para Lisette y también para mí, dice que gracias por la labor y su esposo tiene 45 años, es decir, es un muchachito todavía joven, y que lleva un año con un tinnitus y perdió la audición de su oído, de uno de los oídos, que le encantaría si tenemos alguna sugerencia para ella. Y yo no sé tú, Lisette, pero sugerencias se me ocurren muchas. Pero la primera, sin duda, es pasar por otorrino y audiólogo. Otorrino y audiólogo. Y no fiarse de un solo estudio, sino tener un paquete de estudios para poder también identificar, por un lado, esa pérdida de audición, causa y posible solución, si es unilateral, y si tiene un tinnitus, seguro que podemos colaborarle, no sé dónde viven ustedes, podemos colaborarle en aliviar como mínimo una parte de ese tinnitus o enseñarle a convivir con él. Esto sería algo específico para poder responder. Si quieres añadir algo, Eliseo, Juan Carlos, por favor, que sé que nos estás acompañando. Hola, Juan Carlos. No, yo lo que tú has dicho es lo idóneo. Primero, a otorrino y audiólogo, y para valorar las causas y las posibles soluciones que le podemos aportar. Estoy buscando muchas más preguntas que dónde puede profundizar también sobre los potenciales evocados de tronco y de estado estable para casos especiales y alteraciones de neurodesarrollo. Esto ya también lo hemos comentado hace un momento. Bien, estábamos hablando del equipo Resort hace un momento y el otro día yo hacía referencia a Steve Jobs. Hacía referencia a Steve Jobs cuando en el año 2007, que parece una eternidad, presentó por primera vez el, el iPhone, ¿sí? Y allí él planteaba que se cambiaba el paradigma de tener que ir con una computadora, con una máquina con una agenda, tener que llevar al mismo tiempo una cámara de video, llevar al mismo tiempo una cámara fotográfica, al mismo tiempo una pantalla de televisión, ¿sí? Y al mismo tiempo, y así sumaba, hasta que aquello cambió el paradigma y apareció el iPhone. En muchos lugares tenemos equipos audiológicos y en muchas ocasiones tenemos que estar refiriendo, ¿verdad, Juan Carlos?, a otros colegas profesionales o nosotros mismos recibimos pacientes porque en muchas ocasiones no tienen todos los equipamientos para hacer todos los estudios complementarios y poder llegar a una conclusión. Pero ¿saben por lo que les quiero abogar a todos los presentes? Porque quien no quiera, no pueda o tenga otras subespecialidades para poder contar con todos los equipamientos, que lo que tiene que hacer para mí es entrar en la complementariedad profesional entre los diferentes profesionales. Juan Carlos y yo conocemos auténticos especialistas, cracks mundiales de las emisiones autoacústicas y los potenciales evocados. Y no nos duele ninguna prenda hablarle y consultar, porque se trata de que el diagnóstico sea excelente. En República Dominicana sí tenemos algunos profesionales extraordinarios al respecto y por eso Juan Carlos le quema el celular en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando entran a preguntarte. Cuando entran a preguntarte. Y nos encanta no dar una respuesta instantánea, sino al mismo tiempo compartirlo, socializarlo, para que exista siempre lo que sería un criterio general o un criterio de diferentes especialistas.
Nos preguntan también, Lisette, si podías repetir lo del cross-check. Bueno, primero, a mí me gusta mucho dar créditos. Aquí olvidé darlo por escrito. Ya quisiera yo ser tan inteligente para haberme inventado esto, pero no, esto es un principio de unos genios que se llaman Jerger y Hayes, que de hecho Jerger es pues uno de los padres de la audiología. Y entonces ellos llegaron pues como a esta gran conclusión de que realmente no hay una prueba por sí sola que nos dé un diagnóstico auditivo confiable, completo y a profundidad para tomar decisiones clínicas tan serias como lo es, por ejemplo, una intervención quirúrgica en el oído, ¿verdad? Entonces ellos como a esta complementariedad de todas las pruebas psicoacústicas, electrofisiológicas y electroacústicas, la llamaron cross-check, que es como este sumar, bueno, si tengo A más B, el paso a seguir es C, ¿cierto? Entonces, esto lo tenemos y lo pueden encontrar en la literatura, así como cross-check de Jerger y Hayes. Bien, Juan Carlos, en la semana pasada, nuestra querida Patricia Tedesco nos compartió que el Black Friday nos caía encima. Yo creo que hoy estamos en un Cyber Monday en el cual todavía quien no se arruinó y se quedó sin plata, pues está pensando a ver cómo llega a las Navidades. Esto es algo común en Latinoamérica y en el mundo moderno. Sin embargo, creo que, así como en privado también nos consultan, y esto no es un evento para hablar de costos ni de precios, pero sí de saber aprovechar los momentos y las oportunidades. Eh, en la tercera sesión, es decir, la próxima semana, sí vamos a plantear ciertas condiciones especiales, como mínimo en República Dominicana. En los demás países será Patricia Tedesco quien va a poderlo manejar. ¿Me equivoco? ¿Es así, Patricia? Sí, sí, correcto. De Yo no acuerdo. sé si vas a dar manera de comunicarnos o si la gente que tiene alguna duda que se comunique con ustedes y ustedes, Claro. siendo alguien de Dominicana, nos pueden mandar la información de contacto de esa persona para nosotros poder ponerlo en contacto con el distribuidor local correspondiente. Bien, eh, fíjense que un distribuidor siempre es necesario porque tiene que dar el servicio, tiene que apoyarles en la calibración, tiene que ayudarles a poder tener cierto manejo, pero que yo sepa, cuando alguien te vende un Toyota, no te entrega la licencia de manejo, ¿sí? Cuando tú compras un Porsche, eso a ti no te convierte en un piloto, te conviertes en piloto tú, te conviertes en piloto cuando tienes los mentores adecuados, ¿sí? Y los mentores que no te conviertan en un loco al volante, en un loco con el vehículo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Lo que podían ser 10 equipos gigantes, ahora se convierte en un maletín que permite llegar a cabo con todo esto. Y creo que vale totalmente la pena que quien quiera preservarse dentro de los grupos que se han creado de WhatsApp, pues que sepan que allí tienen a Lisette Páez. Tienen también a otros colegas y especialistas que os pueden colaborar. Lógicamente, como yo siempre digo como broma, deberían meter preso al que se inventó los grupos de WhatsApp, ¿sí? Porque todos ahora tenemos una cantidad que nos satura de una forma terrible y por eso los grupos de WhatsApp están para ser manejados como Dios manda. Y aquí Dios manda que se tienen que manejar para esta colaboración profesional. A quien ya tenga equipo en la República Dominicana con Paz Medical, que sepa que puede contar sin ninguna duda con Juan Carlos Oleas, que es quien con los ojos cerrados sabe manejarlo cual malabarista entrenado. Juan Carlos Oleas al mismo tiempo les va a poder orientar con nuestros colegas en República Dominicana, como Moisés Silva o como también Daniel Elías Restituyo, que son totalmente expertos en el equipo, pero esto por citar a quien está en la sala. Y
Si no te molesta, Lisette, poder quitar ya lo que está en la pantalla para dejar de compartir. Muchas gracias. Y creo también, Juan Carlos, que tenemos que mencionar a nuestro compañero Eric y Geraldo, que desde la trastienda han estado trabajando muy, muy duramente para que hoy de nuevo hayamos ido 200 almas aguantando estas horas de la noche y disfrutando de la charla de Lisette. Y Juan Carlos, creo que deberíamos compartir también tu contacto, ¿sí? Para poder mantener caliente todo lo que estamos hablando. Y hago una pregunta de nuevo a la audiencia. ¿Les ha parecido interesante la intervención de Lisette Páez en el día de hoy? Es una pregunta para el chat. De momento te llaman hermosa, así que muy interesante, interesantísimo, maravilloso. Esto nos encanta. Respetos a Lisette y, por supuesto, respetos a Juan Carlos Oleas, porque juntos entre los dos, tomaron la determinación de llevar a cabo un evento como este. Bueno, Adelante, Juan Carlos. nada, no, yo también como ir avanzando la semana que viene. Para todos los que somos audiólogos aquí, los que llevamos mucho tiempo en electrofisiología, viene lo más complicado. Viene lo más complejo, lo más atractivo, a los que nos gusta esta área, pues creemos que es la parte en la que todos nos gustaría conocer y saber interpretar. Y como dije la semana pasada, pues no se lo pierdan porque Lisette es una verdadera maestra de explicarlo fácil, sencillo y lógicamente pues con la tecnología que actualmente tenemos. Dicen últimamente, Juan Carlos, que la inteligencia artificial a mucha gente le da miedo, ¿verdad? Y que ha llegado para convertirnos en robots, para quitar trabajo. Señores, todo lo que llega es para poder utilizarlo para hacer el bien. Y en este caso, el poder estar tan cerca de equipos que, si me pongo a recordar lo que en el año 83 vi por primera vez como equipo de potenciales evocados, que lo que dibujaba eran sábanas y sábanas de papel, sábanas y sábanas y sábanas de papel de metros y metros largo, cuando nos encontramos con eso que cabe en la palma de la mano, lo convierte en algo extraordinario. ¿Quieres compartir tu contacto, Juan Carlos, por favor? Sí, lo dejo en el chat, ¿de acuerdo? De hecho, tu teléfono es una de las preguntas de examen. Creo que era así, ¿no? ¿Verdad? Una de las preguntas de examen. Es obligado para aprobarlo. Pasarlo adelante. ¿Sí? Ahí tienen en el chat el contacto de Juan Carlos Oleas. Y como esto podría no tener fin, pues yo quiero agradecer también a la doctora Joana Diplan, que nos ha estado acompañando, también a Carlen Fajardo, a Luis José Arévalo, a Andrés y Rosario, al profesor José Junior de Champs, a Vanessa Pichardo, a Katiuska Santana, a la doctora Julie Cid, a la doctora Janet Leal y, por supuesto, a todos y todos los que están tan entusiastas en este mundo, este mundillo. Y a los alumnos de nuestro diplomado, que sé que estáis ahí para poder convertiros en auténticos cracks. Por favor, Juan Carlos, por favor, Patricia, por favor, Lisette, Daniel, si quieres también decir alguna palabra de despedida. Las damas primero. Bueno, como dijo Carlos, agradecer a todos los que participaron, tanto la semana pasada como hoy. Realmente un número muy importante de gente. Agradecemos mucho que se tomen este tiempo a esta hora y esperamos que les sirva. Esperamos que esto sea abrir una puerta y que sepan que tenemos mucha más información para compartir. Creo que esto es abrir un poco, como digo, la vía de comunicación para que en los que no sabían nada, generar ese pequeño interés, esa curiosidad por aprender más. Y una de las fuentes que tenemos de información, si van a nuestro sitio de internet de Path Medical,
Ahí tenemos manuales, tenemos guías rápidas, tenemos videos sobre todos estos temas, obviamente no con la profundidad que los puede manejar Lisette, pero por lo menos para que tengan un poco más de información. También está un manual que se llama Manual de Instrucciones, que tiene en cada capítulo, explica la parte científica, las bases científicas de cada una de las pruebas y después cómo se realiza. Y al final de cada capítulo hay 2 o 3 páginas por lo menos de literatura. Lamentablemente la gran mayoría está en inglés. Los manuales y guías rápidas, todo está en español, pero la literatura a veces no está en español, pero tal vez aquellos que pueden leer inglés les puede servir para profundizar un poco más. Pero por lo menos el manual y las guías rápidas les pueden dar más información como para empezar a aprender un poquito más. Patricia, nos preguntan dónde se puede encontrar ese manual para no extendernos tanto, y para eso se crearon también esos grupos de WhatsApp que son precisamente para generar este tipo de Lo colaboración. pongo en el chat. Allí lo vamos a poner. Y como nos acompaña Daniel Restituyo, Juan Carlos, pues creo que quien tiene sus manos todos los días mm, cargando bebés y adultos también con equipos Panmédica, pues creo, Daniel, también que podrías colaborar en este cierre. Claro que sí. También es bueno agradecer a cada uno de ustedes por estar presente acá. Entendemos el tema del cansancio y el tema de la batalla del día a día. Pese a esto, cada elemento de conocimiento es un plus a nuestra carrera, es un eslabón más en la cadena. Y esta iniciativa de Paz Medical y la audiología abre una puerta muy amplia para que todos podamos caminar. Preguntaban ahorita sobre temas de información. Sí, se puede acceder a la página de Paz Medical y también se puede acceder a la página de audiología.com.de y registrarse en la parte del boletín. Y todos los lunes recibirán un boletín con información nueva que sería bueno que puedan acceder a ellos. Como ya todos saben, pueden contactarnos a cada uno de nosotros de cualquier apoyo que podamos darle. Y nada, ha sido una gran experiencia y personalmente he disfrutado cada minuto de esta obtención de conocimiento. Por eso muchas gracias a todos ustedes. Lisette, por favor. Bueno, veo mucho que nos preguntan dónde adquirir el equipo y eso, y si estamos presentes, por ejemplo, en Argentina, sí tenemos pues representantes en Argentina, en Colombia, en toda Latinoamérica, entonces, por favor, no duden en contactarnos para darles mayor información. Y bueno, no, en serio, con todo mi corazón, muchísimas gracias. Espero que tengan un excelente inicio de semana, que esta pequeña cápsula de información que les di el día de hoy les dé mucha energía para que mañana pues lleguen mucho más renovados, mucho más motivados a su consulta y pues como siempre todo en beneficio de nuestros pacientes. Un abrazo gigante y muchísimas gracias de nuevo al audio por toda la excelente logística para llegar a 200 personas una noche de un lunes. O sea, esto es increíble. Listo, pues muchas gracias a todos. Perfecto. Ha sido un gusto el haberos podido tener esta noche aquí. Gracias a todos los que habéis intervenido, a los que seguís preguntando. Y para esto están también los grupos de WhatsApp, para poder continuar y a veces descansar. ¿Sí? Así que tengan la paciencia si a veces algunas respuestas llegan un chin más tarde. Y de mi parte, un gusto haber compartido con ustedes. Gracias, Tamara. Gracias, Gladys, por estar acá. Gracias, Lianet. Muy buenas noches, Pía. Juan Carlos, Patricia, Gracias. Lisette, Daniel. Un gusto. Hasta el lunes. Al próximo lunes. Y siempre terminamos igual. No sé dónde están ustedes, pero aquí hace hambre. Así que vamos a cumplir con él. Bye, bye. Descansen. Muy buenas noches. Bye, bye. Buenas noches a todos. Chao, chao. Prepararemos las grabaciones. Prepárense para los exámenes.
Nos vemos pronto. Buenas noches.